Buenas noches, aquí estamos una vez más con nuestro nuevo podcast, Reflexiones desde el Sentido. Y además no vengo solo, esta linda noche nos acompaña Ítalo Sotelo, Carlos Yariguamá y bueno, quien les habla, ya saben, Ayrton Cerveleón. En este podcast hablaremos sobre el libro titulado El hombre en busca del sentido, escrito por Viktor Frankl, pero antes de comenzar a hablar de su libro, daremos una pequeña biografía sobre Viktor Frankl. Nació en la capital de Austria, en Viena, en el año 1905. Su religión era el judaísmo. Esto vino de sus padres, quienes también eran de la misma religión judía. Por favor, Charlie, háblanos más sobre Frankl. Gracias, Anton. Bueno, yo soy Carlos Jereumán y siguiendo con esta biografía, Víctor mostró un gran interés por la medicina y empezó a cuestionarse sobre el sentido de la vida. Así que siguió la carrera de la medicina en la Universidad de Viena. Ahora le doy paso a Ítalo para que concluya esta biografía. Gracias por el pase, Charlie. Sí, como bien mencionas, él durante su etapa estudiando medicina se especializa en la rama de la neurología y la psiquiatría, lo que genera que él se gradúe a la edad de 25 años. Bien, gracias por la biografía. Charlie, cuéntanos un poco sobre qué fue el Holocausto, ya que es uno de los temas más sonados en el libro. Claro, compañero Anton. Bueno, el Holocausto durante la Alemania nazi fue el intento por parte de las SS que fueron mandadas por Hitler exterminar a los judíos, lo cual resultó en que en un aproximado de 6 millones de judíos hayan muerto. Wow. Bueno, ok. La experiencia de Frankl en los campos de concentración, cuéntame sobre eso. Bueno, para resumirte un poco, en septiembre de 1942, Víctor, junto a su esposa y sus padres, fueron trasladados al campo de concentración Tristad, cerca de Praga, hasta 1945. Víctor estuvo prisionero en 4 diversos campos de concentración. Uno de ellos fue el famoso campo de exterminio llamado Auschwitz. Durante estos años, Víctor sufrió las torturas de los campos, ya sea trabajos forzados, soportar el hambre y el frío. Bueno, muchas gracias. Siguiendo con su obra, el libro se divide en tres fases. Internamiento en el campo, la vida en el campo y después de la liberación. Charlie, por favor, háblanos más sobre esta primera fase. Claro. Durante la primera etapa de internamiento en el campo, Víctor nos cuenta que se enfrenta a una experiencia sumamente difícil y deshumanizadora. En este contexto, los prisioneros deben sobrellevar condiciones extremadamente adversas, como la escasez de alimentos, el trabajo forzado, la brutalidad y la constante amenaza de muerte. La vida en el campo se reduce a una lucha cotidiana por la supervivencia física, donde conseguir comida y mantenerse abrigados, y también evitar el castigo, son las principales preocupaciones de los reclusos. A pesar de estas condiciones extremas, algunos prisioneros encuentran formas de preservar su humanidad y dignidad a través de pequeños actos de resistencia y solidaridad. Buscan significado en sus vidas y encuentran motivos para seguir adelante, manteniendo viva la esperanza de la liberación futura. Bien hecho, Charlie. Bueno, ahora Ítalo, ¿qué puedes decirnos sobre la segunda parte? Claro que sí, Anton. Bueno, como tú bien indicas, en el libro se menciona una segunda fase, la cual nos habla sobre la vida en el campo. Aquí se habla sobre que los prisioneros ya han superado el impacto inicial, es decir, el shock, y ya se adaptaron en cierta medida a las condiciones brutales. Sin embargo, comienzan a perder la esperanza y se sumergen en una apatía y desesperación generalizadas. Aquí Frankel describe cómo muchos pierden la voluntad de vivir debido a la rutina, al agotamiento físico y emocional y la exposición constante al sufrimiento y sobre todo a la muerte, lo que gradualmente erosiona su sentido de identidad y propósito. A pesar de todo esto, aunque no lo creas, algunos mantienen su humanidad, encontrando consuelo en pequeños actos de bondad o en la conexión con otros prisioneros. Muchos de ellos encuentran sentido más profundo en su sufrimiento, como el amor por sus seres queridos o la búsqueda de un propósito mayor. Ok, muchas gracias. Bueno, para concluir, saben de que en esta tercera fase, tras la liberación, los sobrevivientes de los campos de concentración enfrentan el reto de reintegrarse a la sociedad, reconstruir sus vidas marcadas por traumas externos, que algunos logran encontrar un nuevo sentido y propósito en la vida, convirtiendo su sufrimiento en una fuente de fortaleza y resiliencia, mientras que otros se enfrentan a sentimientos de desesperanza y vacío existencial. La transición es especialmente difícil para muchos,
quienes pueden sufrir depresión, ansiedad y, bueno, trastorno de estrés postraumático. Frankl subraya la importancia de hallar un nuevo sentido a la vida, mantener la esperanza y resiliencia y recibir apoyo emocional y psicólogo para superar el trauma y reconstruir sus vidas. Italo, ¿cómo es que Frankl aborda el tema de suicidio en sus pacientes? Bueno, Frankel aborda el tema del suicidio desde una perspectiva compasiva y comprensiva. Esto debido a que es psiquiatra, reconoce que el suicidio es una expresión extrema del sufrimiento humano, tanto dentro como fuera de los campos de concentración. Eh, Frankel no ve el suicidio como una solución realista, sino más bien como una manifestación de la desesperación y la falta de sentido. En su enfoque terapéutico ofrece una alternativa positiva a la desesperación, lo cual fomenta en la búsqueda de un significado y la responsabilidad personal como vías para poder superar el sufrimiento y encontrar un nuevo sentido a la vida. Muchas gracias. Charlie, en el libro, ¿qué nos habla sobre la fe? Bueno, Víctor Frank explora en el libro cómo la fe puede ser una fuente de esperanza y fortaleza en medio del sufrimiento extremo que se vive en los campos de concentración, a través de ejemplos personales y observaciones en los campos. Frank muestra que aquellos que mantienen su fe, ya sea en Dios, en un propósito mayor o en la humanidad misma, tienen más probabilidades de encontrar significado y sobrevivir. Y bueno, en mi opinión, la fe proporciona consuelo y una sensación de conexión con algo trascendente, ayudando a las personas a enfrentar la adversidad con dignidad y resiliencia. Tengo una pregunta para todos. ¿Qué son aquellas cosas que le dan sentido a sus vidas? Bueno, respondiendo primero, yo diría que las cosas que dan sentido a mi vida serían lo que me mantiene cerca, o bueno, lo que mantengo cerca, lo que sería mi familia, como mi mamá, mi papá, mi hermano. También están mis amigos y claro, también el amor hacia los animales, como serían mis mascotas, como mi perro y gato. O bueno, Eh, ¿qué dirías tú, Italo? bueno, yo también comparto la misma respuesta que tú. La verdad, la familia es un pilar fundamental en nuestro desarrollo como personas. Aunque no lo creas, las mascotas también nos ayudan para poder superar algunas situaciones difíciles. Y sobre todo quiero recalcar la ayuda de los amigos o al encontrar a personas que te entiendan, ¿no? Que te aprecian tal como eres, lo cual es importante para mí, creo que para todos los que estamos aquí presentes. Ahora, Ayrton, quiero hacerte la misma pregunta. ¿Qué son aquellas cosas que le dan sentido a tu vida? Muchas gracias, Italo, por la pregunta. Siento que las cosas que me le dan sentido a mi vida son los pequeños gestos que te puede ofrecer las personas en la calle. No solo incluso de tu misma familia. Las cosas y vivencias que has tenido en el pasado no te definen tal vez como persona, pero tú tienes el poder sobre ti y te va a llenar el alma y te va a dar un sentido a la vida, ayudar a personas que de verdad lo necesitan. Siempre y cuando ellos aporten en algo en ti y tú aportes algo en ellos. Siento que eso tiene mucho que ver junto al sentido de la vida. Bueno, en conclusión podemos rescatar los tipos de realidad que se perciben en el campo de concentración y cómo nos surge actuar frente a diferentes contextos. Y se relaciona de manera directa a la pregunta sobre cuál es el sentido de la vida. Mientras que uno cree que es especial y posiblemente tenga la capacidad de salir delante de su situación, para los superiores eres insignificante, solo alguien más. Y es nuestro impulso de saber quiénes somos, donde tomamos las consecuencias y decisiones de buscar nuestras virtudes y lo que valemos en una situación de peligro tal vez. Buscamos algo en nosotros o algo sin saber, sin ser tampoco específicos que nos brinde las ganas o el valor de vivir nuestra vida. Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya parecido interesante el tema y esperemos que se puedan conectar en nuestra próxima edición de Reflexiones desde el Sentido.